Muy buenas tardes, muchas bendiciones para todos, agradecidos con Dios por darnos una vez más la oportunidad de compartir en este espacio de nuestro culto juvenil. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por sus familias, por nuestras familias. Saludos a nuestros pastores, Pastor Gregorio y su esposa, Pastor Gustavo y su esposa, su familia, sus hijos. En general a toda la familia Fuente de Paz, una vez más, gratitud enorme por sus oraciones, por su acompañamiento y por cada palabra que nos envían o nos dejan, cada comentario que nos dejan en cada servicio que estamos realizando. Gracias por compartir este tiempo y también por compartir el video del culto, por compartir el link. Muchas gracias a todos, porque sé que Dios nos edifica a través de ello. Quiero que oremos, porque vamos a tratar un tema muy bonito en esta tarde. Padre, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Venimos en esta tarde con un corazón receptivo, con un corazón de aprendiz, como discípulos que vienen a aprender de su Maestro Celestial, quien a través de la palabra que nos da, nos alimenta y nos desafía cada día a ser mejores creyentes, a mejores hijos de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por mis pecados, perdón por nuestras faltas. Oramos para que tu gracia y tu misericordia sigan rodeándonos cada día de nuestras vidas, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir este tema, las naturalezas del cristiano. Las naturalezas del cristiano. Quiero que a través de la escritura podamos mirar varias cosas. Quiero que leamos dos textos. Primero en Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24, y luego vamos a Gálatas capítulo 5. Dice Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora vamos a Gálatas, aquí atrásito, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Permítame leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo contrario, lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Gloria a Dios. Así que a través de estos dos pasajes, lo que yo quiero hoy es que podemos sentar la base de la base escritural de la enseñanza que queremos transmitir. Yo quiero compartir cuántas naturalezas tiene el creyente, cuántas naturalezas tiene el cristiano. Y obvio que tengo que iniciar con que el cristiano tiene dos naturalezas. Dos naturalezas. Lo que Gálatas nos sugiere es que hay una batalla entre esas dos naturalezas. Fíjese que el versículo 16 en la Nueva Versión Internacional dice: los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y luego dice que esa naturaleza pecaminosa, el deseo de esa naturaleza pecaminosa, es contrario al espíritu, a la naturaleza espiritual o a la naturaleza nueva. Efesios, cuando leímos Efesios, miramos que ahí él lo menciona de otra manera. El apóstol Pablo habla de la pasada manera de vivir, el viejo hombre, del viejo hombre, y luego en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Ahí está hablando en la misma persona, una antigua naturaleza y una naturaleza nueva.
Y a esa naturaleza nueva Pablo dice que es creada según la justicia y santidad de la verdad. Por lo que debemos entender entonces el texto o el concepto que quiero transmitir, que es lo que la Escritura nos enseña. El creyente tiene esa naturaleza antigua y por eso Pablo dice, despójense de la antigua manera de vivir. Antes vivían en la vanidad de su mente, pero ahora tienen que renovar su entendimiento. Y a eso me refiero en esta tarde cuando hablo de las dos naturalezas. Y Pablo también en Gálatas nos sugiere que hay una batalla entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva en la vida del creyente. Ahora, hemos dicho que hay dos naturalezas y ya queda corroborado en Efesios 4, 24 y 25. Pero también Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, Pablo dice lo mismo: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la cosmovisión paulina, hablo de la cosmovisión del apóstol Pablo, en la teología del apóstol Pablo, él enseña acerca del creyente en sus cartas que hay un conflicto interno entre ellos, pero más adelante vamos a hablar del conflicto. En esta parte estoy aseverando lo que la Escritura dice acerca de las naturalezas que el creyente tiene. El viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos, y el nuevo hombre, el cual fue creado según la justicia y santidad de la verdad y que se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta un entendimiento pleno. Así que hay una naturaleza vieja y hay una naturaleza nueva. Cada persona nace con esa naturaleza. Fíjense que el Salmo 51, versículo 5 dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y cabe notar que David no nació de un hogar ilegítimo o de un hogar donde no hubiera un matrimonio, donde no hubiese habido una unión marital, no legal delante de Dios. A eso me refiero. No, él no está hablando de haber nacido en un hogar. Y no estamos despreciando, estamos hablando de categorizando lo que la Biblia dice en ese sentido. David se está refiriendo a la naturaleza vieja, a la naturaleza antigua, a la naturaleza caída heredada de Adán. Entonces por eso Pablo por allá en Romanos 5 dice que también que nosotros somos como Adán, heredamos de Adán la naturaleza caída, que en Adán todos hemos pecado, y está hablando de la transmisión del pecado a la generación a lo creado de Dios, a la descendencia del hombre a través de Adán. El pecado entonces viene implantado en el corazón del ser humano como tal. Por eso la naturaleza vieja solo puede pecar. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano nacido sobre esta tierra ha pecado, y pecará todo aquel que nazca, excepto uno, el que nació sin pecado, el que no pecó. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Uno solo no pecó, ese se llama Jesucristo, mientras vivió en esta tierra. Así que cada persona nace con esa naturaleza pecaminosa. Ahora, si nos devolvemos a Gálatas 5:16, quiero postular aquí en este punto, en este minuto, en este tiempo, ¿cuáles son las evidencias de la naturaleza antigua? Las obras de la naturaleza antigua. Entonces, Pablo dice en Gálatas capítulo 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estas son las obras que manifiestan la naturaleza antigua. Pero también, permítame leer en el mismo capítulo, en el versículo 22 y 23, cuáles son las evidencias de la naturaleza nueva, para ir haciendo obviamente el contraste entre una y otra. Mas el fruto del Espíritu es. Ya que la naturaleza pecaminosa aquí se le denomina carne, y ahora naturaleza espiritual o naturaleza nueva aquí se le denomina espíritu. Mas el fruto del Espíritu de la nueva naturaleza es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el apóstol Pablo nos está ubicando en el contexto, en su pensamiento, pensamiento doctrinal, en la cosmovisión de cómo ve él al creyente, como una persona que, aunque ha sido renovada por la sangre de Cristo, aún tiene conflicto interno con su antigua naturaleza. Y Colosenses capítulo 3 versículo 9, que estábamos por allí leyendo ahorita también, Colosenses capítulo 3 versículo 9, fíjense lo que dice también el apóstol Pablo. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo dice que cuando conocemos a Dios dejamos unas cosas, pero ahora hay otras que parecen menos importantes, que a nuestros ojos tal vez son insignificantes, pero resulta que son peligrosas para nuestra vida y para nuestra salvación. La mentira, la ira, el enojo, la blasfemia, las palabras deshonestas que no deben haber en nuestra boca. Ahora, voy a ir puntualizando. Hay 3 cosas que el viejo hombre no puede hacer. 3 cosas que el viejo hombre no puede hacer. Y voy a ir a Romanos rápidamente, a la carta a los Romanos, para mirar en el capítulo 8 algunas cosas. Lo primero que no puede el viejo hombre hacer. 3 cosas que el viejo hombre no puede hacer. Número 1, el viejo hombre no puede conocer a Dios. No puede conocer a Dios. Capítulo 8, versículo 6 dice, el 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo primero que no puede hacer una persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo, es conocer a Dios. Y por eso precisamente es que Cristo vino, para que conozcamos al que es verdadero, y estamos en el verdadero, dice primera de Juan 5, 19 o 20 también. Y también el apóstol Pablo lo enseña, nunca una persona puede conocer a Dios con esa naturaleza antigua. Nunca puede experimentar una comunión con Él. Esa naturaleza antigua no, hay que renovarse, y ahorita vamos a mirar cómo. Nunca, número 2, nunca puede obedecer a Dios. Versículo 7 dice de Romanos 8: por cuanto los designios de la carne son enemistad, los designios de la naturaleza antigua, los designios del viejo hombre, de la vieja naturaleza, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ojo, dice, ni tampoco pueden. Así quisiera, no, porque no podrían, porque son esclavos de Satanás, porque son esclavos del pecado. Y por eso para eso Jesús vino, para deshacer las obras del diablo. Y en primer lugar, la primera obra, o la más grande obra que Cristo deshace, la obra más grande del diablo que Cristo deshace, es el pecado. Por eso Jesús dijo por allá en San Juan 8: conoceréis la verdad, y la verdad los hará
libres. ¿Libres de qué? Libres del poder de las tinieblas, del poder del pecado, del poder del diablo, en otras palabras. A eso se refiere el Señor. Así que nunca la naturaleza antigua puede conocer a Dios. Pensar en Dios, dice el versículo 5, no puede pensar en las cosas de Dios. ¿Por qué? No puede. Y no puede obedecer a Dios. Y número 3, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces no se puede hacer estas tres cosas. La naturaleza antigua no puede hacer estas tres cosas. No puede pensar o conocer a Dios, en las cosas de Dios, ni a Dios. No puede obedecer a Dios, sujetarse a la ley de Dios, y no puede agradar a Dios. Ahora, la palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1 versículo 12, nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, dice el versículo 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces habla de la conversión. San Juan capítulo 3 versículo 5 dice, versículo 3, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, de cierto os digo que si no naciereis del agua y del espíritu no podréis entrar al reino de Dios. Entonces, para ver el reino de Dios y para entrar en el reino de Dios yo necesito nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12 y versículo 13. Hemos recibido el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no lo son por voluntad de varón, no lo son por voluntad de sangre, no lo son por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Y eso significa, nacer de nuevo significa, una de las interpretaciones o de los significados o de las implicaciones de nacer de nuevo es que la persona del nuevo nacimiento, que de la persona que nace de nuevo, tiene que experimentar una transformación de naturaleza. Dios implanta una naturaleza nueva en nosotros. Y ahora hay una naturaleza antigua que se levanta contra Dios, que se levanta contra lo que es sagrado, que se levanta contra lo que es santo, que no nos quiere dejar vivir una vida que agrade a Dios. Por eso habla de un conflicto que ya vamos a llegar a ese punto, que es lo que Pablo está expresando en Gálatas 5, 16 y 17. En el momento de la salvación, el creyente nace de nuevo y Dios le da una nueva naturaleza. A eso es a lo que me refiero. Entonces ya estamos dejando la antigua naturaleza con la que nacemos, que tiene unos atributos y que no puede hacer ciertas cosas como conocer, obedecer y agradar a Dios. Pero ahora cuando el hombre recibe una nueva naturaleza, cuando entrega su vida a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Y ya mencioné los textos. Y hay unos atributos, según Colosenses 3, 12 y 13, que deben seguir al creyente: la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. O como Pablo también lo cita allá en Gálatas 5, 22 y 23, que ya lo leímos, como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son evidencias del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. De manera que cuando usted se convierte al Señor, su vida es transformada, sus acciones son transformadas, su entendimiento es renovado, su pensamiento es renovado. Y cuando se transforma su pensamientos, sus actitudes, sus acciones serán distintas, serán diferentes, y por ello la gente reconocerá, la gente a nuestro alrededor reconocerá si sí o si no hay un cambio de vida en nosotros, un cambio de acción, un cambio de pensamiento, un cambio de vida general, integral en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Entonces, estos son los atributos.
Ahora, hay tres cosas, de la misma manera en que la antigua naturaleza no puede hacer ciertas cosas, el nuevo hombre puede hacer estas cosas. Número uno, puede conocer a Dios. Jesús dijo en San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, su Hijo, a quien has enviado. Pero también cuando Felipe le pregunta a Jesús, Señor, San Juan 4:5, Señor, muéstranos el camino para seguirlo. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí o a través de mí. Entonces, solo podemos conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Pero podemos conocer a Dios los que tenemos una naturaleza nueva implantada por Dios, creada según la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Pero además puede obedecer a Dios, puede sujetarse a la ley de Dios, puede sujetarse a las normas de Dios. No es fácil, pero es posible. Depende de nuestra decisión, de nuestra resolución. Y número 3, puede agradar a Dios. Ahora, el cristiano batalla, es lo que estamos hablando y a donde voy a enfocarme ahora. Estas dos naturalezas de las que Pablo habla en 5:16 de Gálatas, lo que nos muestra es que dentro del cristiano, estas dos naturalezas que viven dentro del cristiano al mismo tiempo, causan una vida de lucha y de conflicto interior. Por eso tú, hermano o hermana, en Cristo Jesús, que hemos rendido nuestra vida al Señor, vivimos conflictos, vivimos un constante choque, una constante oposición. Imagine que esta es la naturaleza antigua, imagine que esta es la nueva. Y Pablo lo que dice es que hay un conflicto, que hay un choque, que la naturaleza antigua quiere dominar a la nueva, y la nueva versus la nueva que quiere dominar a la antigua. Y esto es un conflicto que se opone, dice, estas se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Ahora, ya vamos a ir mirando algunas cosas. A la naturaleza pecadora le encanta la maldad, que es lo opuesto a lo que desea el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos da deseos opuestos a la naturaleza pecaminosa o pecadora. Estas dos fuerzas pelean constantemente una contra la otra, y nuestras decisiones nunca están libres de este conflicto. Lo que significa que es una batalla interminable mientras vivamos. Mientras que la naturaleza vieja controla el no creyente todo el tiempo, entiéndeme aquí, la persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha rendido su vida a Cristo es esclava del pecado. Y a nuestros amigos, a familiares que nos escuchan, si tú no has rendido tu vida a Cristo, aunque digamos que somos libres, como yo lo decía, que yo hacía lo que bien me parecía, que yo era libre de hacer mi voluntad, pero era esclavo del pecado, era esclavo de las tinieblas y vivía una vida desastrosa, una vida de ruina, una vida de escasez, una vida en la que hasta mi propio cuerpo sufría los rigores del pecado, porque yo decía que, entre comillas, yo hacía lo que yo quería y nadie, ni siquiera mis padres, podían atajarme o dominarme. Pero mentira, era esclavo del diablo, como lo es todo aquel que no ha rendido su vida al Señor Jesús. Mientras que la naturaleza vieja controla al no creyente todo el tiempo, el cristiano puede escoger cuál naturaleza controla su vida. Esto es una decisión, el cristiano puede escoger. Mire, otra vez voy pero desde el versículo 5, Colosenses 3 dice 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fíjese lo que Pablo dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Porque cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, pasado. Pero ahora, versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira,
enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestras bocas. Entonces, eso es lo terrenal en mí. No solo la fornicación, no solo la inmundicia, no solo la lascivia, no solo el adulterio. Ahora lo que también es terrenal en mí es la ira, el enojo, el maldecir constantemente, el hablar mal, el decir con nuestra boca palabras deshonestas o soeces, groserías, maltrato. Entonces, ese tipo de cosas que a veces afloran en un momento de calor, de efervescencia, y explotamos y decimos cosas de las que siempre nos arrepentimos, pero casi nunca pedimos perdón. Blasfemia, todas estas cosas. Así que él dice, versículo 9, dice, habiéndose despojado del viejo hombre. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí ve? El viejo hombre tiene unos hechos, el nuevo hombre tiene otros. Debemos revestirnos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si el nuevo hombre está en control, es porque el cristiano puede escoger la decisión de cuál naturaleza lo domina. Ojo, no de una manera autosuficiente, al contrario, de una manera totalmente dependiente de Dios. Recuerdo cuando Jesús está en Getsemaní y le dice a los discípulos, después de haberles dicho que lo acompañaran a orar, y los encuentra dormidos después de una hora, Jesús les recrimina, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que Jesús está diciendo, el espíritu está dispuesto, el ser interior está dispuesto, pero la naturaleza antigua, la carne misma, va a impedir que usted lo haga. Así que hay una oposición. El Espíritu siempre va a estar dispuesto a recibir el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu del hombre está dispuesto a recibir el testimonio del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la obra del Espíritu, para dar fruto conforme a esa intencionalidad de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero la carne va a estar oponiéndose a que usted y yo recibamos lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros vivamos. El cristiano puede escoger. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, pudiéramos decir viejo hombre, sino presentaos vosotros mismos a Dios, nuevo hombre, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense que Pablo está diciendo, tú puedes escoger. No quiero que ustedes presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Si ustedes lo hacen es porque quieren. Recuerdo cuando Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 5, 6, cuando Pablo habla de un hombre que se acostó o que se apoderó, se llevó a la esposa de su padre, o sea, su madrastra, se fue a vivir con ella, lo deshonra según la ley de Moisés, pero eso no es el asunto es el que indigna a Pablo, no es solo el pecado en sí, sino la tolerancia al mismo dentro de la congregación. Pablo dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que Pablo está diciendo cero tolerancia al pecado y al pecador restauración, disciplina y restauración. Es lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está enseñando. Pero lo que quiero resaltar según Romanos 6:13 es que en Corinto ellos decidieron dar rienda suelta no solo a legitimar el pecado o a hacerse lo de la vista ciega con el pecado, sino que cada uno de nosotros, como de ellos, debe ser responsable de no presentar sus miembros, nuestros miembros, como instrumento
de iniquidad, al pecado como instrumento de iniquidad, sino que nosotros mismos nos presentemos ante Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis manos sirvan para adorar a Dios, sirvan para trabajar y glorificar a Dios. Así que me regreso a Gálatas 5:16, donde dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Versículo 18. Y aquí es donde yo quiero ya puntualizar. ¿Cómo permito que la naturaleza nueva domine a la naturaleza antigua? Para terminar, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando soy dominado por el Espíritu, puedo controlar la vanidad de mi mente, los deseos de mi carne. Puedo mantener a raya mi naturaleza pecaminosa. Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, aquí está, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Número uno, entonces, debo ser guiado por el Espíritu. Número dos, si soy de Cristo, tengo que crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso me toca a mí, hermano. Eso te toca a ti, hermano, hermana. Es algo que Dios nos ha dado la facultad de hacer a través del dominio propio y de la ayuda del Espíritu, porque si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Si somos de Cristo, podemos crucificar la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Y aquí conecto con Romanos 8:14, donde dice: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces son hijos de Dios. Y nacemos del Espíritu, ya lo dije, Juan 3:5, 3:3, o Juan capítulo 3, cuando habla del nuevo nacimiento. Hay que nacer del Espíritu para ver y entrar al reino de Dios. Pero ahora tenemos que ser guiados por el Espíritu. Si somos de Cristo, vamos a tener la facultad de crucificar las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si nací del Espíritu, en el nuevo nacimiento debo andar en el Espíritu. Y termino con una pregunta: ¿cuál naturaleza me controla a mí? ¿Cuál naturaleza te controla a ti? Solo tú lo sabes, porque ahí está la palabra que hemos hablado en esta tarde. Gálatas 5:19 al 21, las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Uno de los dos nos domina. Una de esas naturalezas nos domina. Yo quiero que pidamos perdón a Dios. Hagamos un ejercicio de arrepentimiento, de sinceridad con Dios. Vamos a arrepentirnos de nuestros pecados y a pedirle a Dios que nos dé la facultad por su Espíritu Santo, con su ayuda, de crucificar la carne, la naturaleza antigua. Señor, gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. En esta tarde nos acercamos a ti para reconocer que muchas veces en este conflicto interno que convive en nosotros, que habita en nosotros, entre la naturaleza antigua y la naturaleza nueva, muchas veces nos hemos dejado dominar de la naturaleza antigua y practicamos el pecado. Pero hoy queremos, Señor, pedirte perdón por ellos y pedirte que nos guíe, Espíritu Santo. Ven sobre nuestras vidas, redargúyenos de pecado y enséñanos si estamos bajo el Espíritu ya no estamos, si somos guiados por el Espíritu ya no estamos bajo la ley. Si somos de Cristo, entonces podemos crucificar la carne con nuestros deseos y pasiones. Y si vivimos por el Espíritu, también debemos andar en el Espíritu. Y eso significa andar en santidad, andar en consagración, en restauración de nuestra vida. Y una de las facetas de esto es que podemos sepultar el pasado y abandonar el pecado, Señor, luchar ardientemente contra ello, para presentar
miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por este espacio. El Señor les continúe bendiciendo. Les amamos y pronto tendremos noticias de cuándo podremos abrir nuevamente nuestras instalaciones en el templo. Están atentos a las instrucciones del pastor Gregorio. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén.